Un abogado blanco se casa con una mujer negra. La familia no lo aprobó, pero años después se arrepintieron de que Jonathan Harper caminara por Main Street, sus zapatos golpeando un ritmo sobre los adoquines, un agudo contraste con el suave susurro de las hojas. En lo alto, su presencia le resultaba familiar. La gente del pueblo, una figura de autoridad y el progreso como abogado que Jonathan había tenido, se hizo un nombre no solo por su habilidad en la sala del tribunal, excepto por su tendencia a asumir casos que otros consideraban demasiado controvertido. Creía en la justicia, una creencia que a menudo lo puso en desacuerdo con los residentes más conservadores de la ciudad. Hoy, sin embargo, la mente de Jonathan no estaba en batallas legales. Fue sobre Evelyn Carter, la mujer que había capturado su corazón con su sabiduría y calidez. Evelyn fue todo lo que admiraba: fuerte, inteligente y compasiva. Su risa era un bálsamo para su alma y su coraje en el rostro de la adversidad lo inspiraba cada día. Jonathan se detuvo fuera del pequeño salón blanco, escuela de tablillas, donde Evelyn enseñó a través de la ventana abierta que podía escuchar. Su voz melódica y paciente, como guió a sus alumnos a través de una lección de historia, se apoyó contra el valla, mirándola, una sonrisa jugando a las comisuras de sus labios. Su cabello oscuro estaba atada en un moño suelto, y los ojos brillaron con entusiasmo mientras ella explicó las complejidades del pasado a mentes jóvenes y ansiosas. Sonó la campana, señalando el final del día escolar, y niños derramados fuera del edificio, sus risas resonando en el aire. Evelyn apareció en la puerta, con la mirada a conocer a Jonathan, con una mezcla de sorprende y deleita. «Jonathan», exclamó acercándose a él. «Te trae aquí. No pude resistirme oportunidad de verte», respondió alcanzando por su mano. «Pensé que tal vez podríamos caminar juntos». Evelyn asintió con las mejillas sonrojados de felicidad. Paseaban por la ciudad, pasando la tienda general y la pequeña iglesia, intercambiando saludos con los vecinos. Aún debajo de la superficie de cortesía que Jonathan podía sentir, las corrientes subyacentes de la curiosidad y juicio que siguieron los susurros de la ciudad. Ellos como sombras que se extienden en el sol de la tarde. «¿Crees que alguna vez acéptanos?», preguntó Evelyn en voz baja mientras llegó. «A las afueras de la ciudad, donde los campos se abrieron como un mar verde». Jonathan le apretó la mano, y el cambio es lento, pero viene. «Les mostraremos que el amor no conoce límites». Evelyn sonrió, aunque Jonathan podía sentir el peso de sus dudas. Se había enfrentado al prejuicio antes en pequeñas formas que cortan profundamente, y él sabía que el viaje por delante no sería fácil, pero juntos estaban decididos a desafiar el status quo para forjar un espacio donde su amor podría prosperar. Como caminaron de regreso a la ciudad, con una sensación de la resolución se estableció sobre Jonathan. Él era listo para presentar a Evelyn a sus padres, para cerrar la brecha entre su pasado y su futuro. Sabía que la reunión sería difícil, pero fue un paso necesario hacia la vida que imaginó, una vida donde el amor trascendió las barreras que buscó dividirlos. El sol se puso bajo en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre Willow Creek. Como Jonathan y Evelyn regresaron a casa unidos en su propósito y su amor, el aire de la tarde se llenó de anticipación cuando Jonathan y Evelyn se acercó a la familia Harper. Casa era una gran casa antigua con amplias terrazas y un jardín lleno de rosas. Margaret Harper, la madre de Jonathan, los saludó en la puerta con su sonrisa. Educado pero teñido de aprensión. «Jonathan», dijo, sus ojos parpadearon hacia Evelyn. «Y esta debe ser Evelyn, bienvenida». «Gracias, señora Harper».
Evelyn respondió extendiendo calurosamente su mano. «Es un placer conocerte». Margaret vaciló. Por una fracción de segundo, antes estrechando la mano de Evelyn, su expresión ilegible. El padre de Jonathan, Thomas Harper, se unió a ellos con su comportamiento más reservado. Su cena firme apretón de manos es «listo», anunció Margaret, guiándolos al comedor, donde había una mesa juego de porcelana fina y copas de cristal. Mientras se sentaban, el aire crepitaba con tensiones tácitas en las que Evelyn participó conversación con interés genuino, compartiendo historias de sus alumnos y su amor por enseñar. Margaret escuchó cortésmente, aunque Jonathan podía sentir la cautela en sus respuestas, para que Evelyn Thomas dijo que su voz me midió. «Entiendo que eres bastante fluido, en la escuela hago lo mejor que puedo». Evelyn respondió encontrando su mirada con tranquila confianza. «La educación es la base del progreso, y creo que cada niño merece». La oportunidad de suceder a Margaret cambió en su asiento, echando un vistazo a Jonathan y cómo se conocieron ustedes. Jonathan sonrió, recordando vívidamente el momento en que nos conocimos en una reunión del ayuntamiento sobre la nueva proyecto de centro comunitario, Evelyn's. Las ideas fueron invaluables y no pude evitar sentirse atraído por su pasión e inteligencia. La conversación fluyó, cada uno intercambia un delicado baile alrededor la tensión subyacente, que Jonathan podría ver a la gracia y el aplomo de Evelyn funcionando. Su magia alivia lentamente la atmósfera. A medida que avanzaba la noche, Jonathan encontró él mismo. ¿Tiene esperanzas? Mientras sus padres, la aceptación podría no llegar de la noche a la mañana. La introducción había sido un paso crucial que sentí la fuerza de la presencia de Evelyn. A su lado, un recordatorio de su compartido resolver para enfrentar cualquier desafío que se presente. Adelante la noche se hizo más profunda y mientras salieron de la casa de Harper, Jonathan y Evelyn caminaron de la mano y sus corazones se alinearon con determinación. El camino hacia la aceptación sería largo y lleno de obstáculos, pero juntos forjarían un camino hacia un futuro donde el amor reine. Supremo la casa de la familia Harper, con sus amplias terrazas y meticulosamente el cuidado jardín, fue un testimonio de tradición en Willow Creek. Dentro de él, la casa estaba llena de los adornos de pisos de madera pulida, Southern Elegance, retratos de antepasados mirando hacia abajo desde las paredes y el leve olor a lavanda flotando por las habitaciones. Era un lugar donde se veneraba la historia, y el cambio a menudo fue recibido con vacilación mientras Jonathan y Evelyn subían los pasos hacia la puerta principal. Jonathan sentía que un familiar nudo de tensión se tensaba en su estómago. Siempre había sabido que presentar a Evelyn a sus padres sería ser un paso significativo para Frau con peligros potenciales, pero también creía era necesario dentro de Margaret. Harper estaba arreglando flores en un jarrón. Sus movimientos son precisos y practicados. Levantó la vista cuando Jonathan y Evelyn entraron. Su sonrisa acogedora pero tensa, Jonathan dijo dejando el jarrón a un lado. «Es bueno verte a ti y a tu madre». Jonathan respondió besando su mejilla. Evelyn dio un paso adelante, ofreciéndole la mano. «Con una cálida sonrisa, señora Harper, gracias por tenerme». Margaret sacudió el de Evelyn, mano su. «Expresión educada pero cautelosa. De nada, Evelyn, por favor, siéntete cómodo, Thomas Harper». Apareció del estudio su comportamiento más reservado. Le estrechó la mano. Luego, Jonathan se volvió hacia Evelyn con una asiente. «Evelyn, bienvenido, gracias, señor Harper». Evelyn respondió con voz firme. Se trasladó al comedor, donde estaba la mesa. Estaba ambientado con porcelana fina y cubiertos que brillaba bajo la suave lámpara de araña. La ligera Margaret sirvió la cena, y mientras, asentado en el aire, estaba denso con preguntas tácitas para que Evelyn, Margaret comenzó su tono conversacional, pero investigando cómo estás encontrando Willow Creek, Evelyn. Sonrió al encontrarse con la mirada de Margaret. Directamente es un pueblo encantador
y disfruté conociendo la comunidad. Los niños de la escuela son maravillosos, llenos de curiosidad y potencial. Margaret asintió, aunque Jonathan podía verla, un sutil destello de preocupación en sus ojos. ¿Y qué te trajo a nuestro pequeño rincón del mundo? Quería hacer una diferencia. Evelyn explicó: creo en el poder de la educación para transformar vidas, y vi una oportunidad aquí para contribuir a ese cambio. Jonathan observó a sus padres observando atentamente, el forma en que su padre permaneció en silencio. Expresión contemplativa. Estaba claro que Thomas estaba sopesando cada palabra, tratando de medir la profundidad de Evelyn. Resolver: Jonathan habla muy bien de ti. Thomas dijo, finalmente con la mirada fija. Dice que eres bastante apasionado por tu trabajo. Evelyn asintió con su sonrisa inquebrantable. Yo siempre he creído que la educación es la base para un futuro mejor. Es por eso que me convertí en profesora. La conversación giró hacia temas más ligeros. El último caso de Jonathan, la próxima ciudad. Festival, pero la tensión subyacente. Jonathan podía sentir los padres luchan por reconciliar su amor. Para él con su malestar por su relación con Evelyn, como cena. Herida Margaret se aclaró la garganta. Expresión pensativa, Jonathan. Evelyn, ella comenzó su voz cuidadosamente medida. Yo espero que entiendas que esto es nuevo para nosotros. El pueblo tiene sus costumbres y la gente puede resistirse al cambio. Jonathan conoció la mirada de la madre, determinación en sus ojos. Entendemos, madre, pero Evelyn y yo creo que el amor es más importante que lo que otros piensan. Evelyn colocó una suave mano en el brazo de Jonathan, y ella toca una fuente de fuerza. Sabemos que no será fácil, pero estamos comprometidos a enfrentar el desafío juntos. Thomas se reclinó en su silla, sus ojos se fijaron en Jonathan. Siempre has sido testarudo, hijo, y yo admira eso. Solo recuerda que no todos verán las cosas como tú las ves. Jonathan asintió, consciente de la verdad en las palabras de su padre. No las estoy pidiendo. Todos están de acuerdo con nosotros. Pero yo pregunto. Por su apoyo y comprensión, la habitación quedó en silencio por el peso de la conversación. Se establece sobre ellos. Jonathan sabía que la aceptación de sus padres no sería fácil, pero esperaba que esta cena había sido un paso hacia cerrando la brecha entre sus mundos. ¿Cómo? Se prepararon para dejar a Margaret. Se acercó a Evelyn con una pizca de calidez en su expresión. Gracias por acompañarnos, Evelyn, dijo su voz más suave que puedo. Mira por qué Jonathan te quiere tanto. Evelyn sonrió al sentir la tentativa rama de olivo. Gracias, señora Harper. Agradezco la oportunidad de conocerte. Ambos se despidieron y como Jonathan y Evelyn salieron por la noche. El aire fresco fue un alivio bienvenido. De la tensión de la tarde caminaron en silencio por unos momentos de la mano. Antes de que Jonathan hablara. ¿Cómo creo que fue?, preguntó mirando a Evelyn. Evelyn consideró su respuesta. Sus ojos reflejan esperanza y realismo. Creo que salió tan bien como podrían tus padres amarte, Jonathan, y eso es un comienzo. El cambio lleva tiempo. Jonathan asintió y pasó un brazo alrededor de sus hombros. Enfrentaremos lo que venga juntos. Evelyn se inclinó hacia él, corazón lleno de determinación. Ellos estábamos parados en el precipicio del cambio, listo para luchar por un futuro donde el amor superaría el miedo y el prejuicio juntos. Navegarían el camino adelante, confiados en su visión compartida, en la fuerza de su vínculo. Mientras caminó de regreso a su casa, las estrellas arriba parecen brillar más, guiando ellos avanzan hacia lo desconocido, con una promesa de esperanza en la posibilidad de aceptación. En la casa Harper, Margaret y Thomas se sentaron en el silencio del comedor reflexionando sobre él. Por la noche, Margaret tomó un sorbo de té, pensamientos dando vueltas. Ella es impresionante, Margaret admitió suavemente mirando a Thomas.
Thomas asintió con expresión contemplativa. Ella es la de Jonathan siempre. Ha sido uno de los que nos ha desafiado, pero tal vez. Es hora de que escuchemos, Margaret, suspiró colocando su mano sobre la de él. Solo espero el pueblo también puede venir a verlo. Thomas apretó su mano suavemente. Encontraremos un camino. Junto con eso, se sentaron en la comodidad de su hogar, contemplando el futuro y los cambios que se avecinan. Fue un nuevo comienzo lleno de incertidumbre, sino también el potencial de crecimiento y comprensión que el sol tenía apenas se eleva sobre el casting de Willow Creek. Largas sombras a través de Sleepy Town, como Jonathan Harper se dirigió al Palacio de Justicia. El día era brillante y lleno de la promesa. Pero Jonathan conocía la batalla que enfrentó fue todo menos fácil. Los susurros de la ciudad se habían vuelto más fuertes. Darcillos que llegan a cada rincón de su vida. Amenazó con asfixiar al amor y resolución que apreciaba. Mientras caminaba, Jonathan podía sentir los ojos de la gente del pueblo. Le ofreció algunos, educado, asiente con la cabeza y sonríe con los labios apretados, mientras que otros se alejaron sin querer reconocer su presencia, que había tenido durante mucho tiempo acostumbrado al escrutinio. Pero hoy se sentía más opresivo, como un tormenta cobrando fuerza. En el horizonte, el juzgado se alzaba ante ellos a gran distancia. Edificio de ladrillo rojo en columnas blancas simbolizando la justicia y la tradición en su interior. Jonathan se preparó para un caso que capturó la atención del pueblo. Una tierra disputa que involucra a una familia rica y un grupo de agricultores que buscan proteger sus derechos. Fue un caso que puso a prueba las nociones profundamente arraigadas de la ciudad sobre poder y privilegio, y uno que Jonathan estaba decidido a ganar. Mientras entró en la sala del tribunal, Jonathan estaba saludados por un coro de murmullos y susurra RS cada uno un recordatorio del batalla que enfrentó, tanto dentro como fuera el tribunal. El caso se desarrolló con él. Los argumentos de fervor esperados vuelan de regreso, y adelante como flechas en la batalla, Jonathan se mantuvo firme, su voz firme y al mando, mientras presentaba su caso, negándose a dejarse intimidar por él los intentos de la oposición de socavarlo. Al mediodía el juicio se había aplazado por un recreo, y Jonathan salió para recuperar el aliento. El calor del sol se abalanzó sobre él y se dirigió hacia un pequeño parque cercano que busca consuelo en la sombra de un viejo roble. Mientras estaba sentado, sus pensamientos se dirigieron a Evelyn. La fuerza y la gracia fueron su ancla, luz que lo guió a través de momentos más oscuros. Sacó su teléfono y le envió un mensaje rápido, con la esperanza de escuchar su voz, aunque sea por un momento. Pensando en ti, tecleó sus dedos moverse rápidamente por la pantalla. No puede esperar verte. Más tarde, unos momentos. Más tarde, su teléfono vibró con su respuesta. Siempre estoy contigo en espíritu. Eres haciendo muy bien. Jonathan sonrió al sentir la presencia a pesar de la distancia entre sus palabras. Fueron una bomba para su fray. Nervios recordándole la importancia de su lucha, no solo por la justicia en la sala del tribunal, sino para su aceptación y cambio en la ciudad que llamaron hogar. Mientras tanto, Evelyn estaba sentada en su salón de clases, viendo cómo sus estudiantes entraban desde en el recreo. La habitación estaba llena de energía. Risas y charlas infantiles llenas, el aire está bien. Todos se calman. Evelyn llamó aplaudiendo para conseguir su atención. Sigamos nuestra lección de historia. Mientras los estudiantes tomaban desde sus asientos, Evelyn comenzó a discutir el movimiento de derechos civiles. Su voz apasionada y atractiva, que quería impartir más que hechos y fechas, que ella quería que sus alumnos entendieran poder de defender lo que era correcto, incluso ante la adversidad. Una mano disparó en el fondo de la habitación,
fue Marcos, un chico de ojos brillantes y curiosidad insaciable. Señorita Carter, ¿lo hizo? ¿Alguna vez defendió algo importante? Que él preguntó su mirada. Ernest Evelyn hizo una pausa. Considerando su respuesta, creo en defendiendo el amor y la igualdad. Ella dijo, su voz firme. A veces eso significa afrontar situaciones difíciles. Pero siempre vale la pena hacer del mundo un mejor lugar. Marcus asintió aparentemente satisfecha con su respuesta, y Evelyn sintió una oleada de esperanza. Si pudiera inspirar a sus alumnos a pensar críticamente y actuar con valentía, entonces tal vez el futuro sería más brillante para todos ellos. El día escolar terminó. Evelyn encontró a ella misma perdida en sus pensamientos, su mente volviendo a los desafíos que ella y Jonathan enfrentó, que su relación había convertido en tema de mucho debate en Willow Creek, The Whispers, convirtiéndose en abrechismes y juicios esa tarde. Mientras caminaba a casa, se acercaron a Evelyn. Por un grupo de mujeres del pueblo, su expresa una mezcla de curiosidad y desprecia a Evelyn. Uno de ellos la empezó, voz llena de fina cortesía. Hemos oído bastante sobre ti y Jonathan. Es todo el tema de conversación de la ciudad. Evelyn encontró sus miradas con firmeza, calma, negarse a ser intimidado. Nos importa profundamente el uno por el otro y estaban comprometidos para que esto funcione. El intercambio de mujeres miradas, sonrisas son finas. Bueno, es ciertamente diferente, dijo otra mujer. Su tono sugería desaprobación. Evelyn mantuvo la cabeza en alto, decidida a no dejar su juicio la afecta de manera diferente. No significa mal, significa cambio, y el cambio es necesario para crecer con eso. Ella se giró y continuó su camino. El corazón se acelera con una mezcla de ira y determinación. Ella sabía que ganar los corazones y las mentes de la ciudad no sucedió de la noche a la mañana. Pero ella estaba comprometida a luchar por un futuro donde el amor fuera celebrado, no condenado. Esa noche, Jonathan y Evelyn se conocieron en su café favorito, un lugar acogedor en la ciudad de pueblo que les sirvió de refugio desde el mundo, mientras se sentaban juntos bebiendo sus bebidas. Jonathan contó el día. Acontecimientos en la sala del tribunal. Sus ojos, una luz con la emoción de la batalla. Que estamos progresando, dijo que su voz se llenó con convicción. Es lento, pero puedo sentir. La gente está empezando a escuchar a Evelyn. Asintió con la mirada llena de admiración. ¿Y tus padres has hablado con ellos? Recientemente Jonathan suspiró pasando una mano. A través de su cabello, es complicado. Ellos me aman, pero son luchando por aceptarnos. Creo que están miedo al qué dirá el pueblo. Evelyn se estiró sobre la mesa tomando su mano. En el de ella les mostraremos el amor de Jonathan. Más fuerte que el miedo, solo lleva tiempo. Jonathan le apretó la mano dibujando. Fuerza de su presencia juntos, enfrentaría cualquier desafío que surgiera a su camino, confiados en el conocimiento que valía la pena luchar por su amor. Al salir del café de la mano, Knight los envolvió en su abrazo, un dosel de estrellas que se extiende a lo largo del cielo. Los susurros de la ciudad podrían persistir, pero Jonathan y Evelyn sabían que con cada paso adelante se estaban moviendo más cerca de un mundo donde el amor podría florecer libre de las cadenas de prejuicio y tradición. En The Quiet, momentos que siguieron mientras caminaban juntos bajo las estrellas, Jonathan y Evelyn encontró consuelo el uno en el otro. Compañía sus corazones unidos en un propósito y decidieron que conocían el camino a seguir estaría plagado de desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos de frente, decididos a crear un futuro definido por la aceptación del amor y la promesa de cambio. Willow Creek despertó con un frescor mañana de otoño. El aire se tiñó de olor a hojas caídas y la promesa de cambio. Cuando el sol salió sudorado, los rayos pintaron la ciudad con un cálido resplandor.
proyectando largas sombras a través de calles adoquinadas. Aún debajo de la superficie de esta pintoresca escena, la tensión hirvió a fuego lento, amenazando con estallar como un volcán inactivo. Jonathan Harper estaba parado en la ventana de su oficina en el juzgado, contemplando la ciudad que había llamado hogar durante tantos años. El luz de la mañana se filtra a través del cristal, moldear patrones en el suelo. Pero los pensamientos de Jonathan estaban en otra parte. Podía sentir el peso de la ciudad, escrutinio presionándolo como una densa niebla que se negaba a levantar su mente. Volvió a la conversación que tuvo, ido con Evelyn, la noche antes de que había hablado de amor y determinación. Sus palabras, bálsamo contra los duros realidades que enfrentaron. Aún Jonathan no podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Un cambio en los vientos del destino que pondrían a prueba su resolver. La puerta de su oficina crujió, abrió y el sheriff Walter Davis dio un paso dentro. De su presencia imponente todavía. El modesto Walter era un hombre de pocas palabras. Su rostro curtido es un mapa de los años que vivió. Había pasado sirviendo a la ciudad. Asintió con la cabeza Jonathan, su expresión mañana seria. Jonathan, Walter, dijo tomando asiento. Frente a él, tenemos que hablar con Jonathan. Se reclinó en su silla, sintiendo la gravedad de las palabras del sheriff. ¿Qué es? Walter hizo una pausa para elegir sus palabras con cuidado. Se ha hablado por ahí, ciudad, más que el chisme habitual. Algunos la gente no está contenta con el caso que estás trabajando en o su relación. Con Evelyn, Jonathan sintió un nudo familiar de tensión en su pecho. Los susurros que tenía ignorado durante mucho tiempo ahora se está fusionando en una amenaza tangible. ¿Qué están diciendo? Walter suspiró y mantuvo la mirada fija, diciendo que no deberías representar a los agricultores. Otros piensan en tu relación con Evelyn son inapropiadas. Las palabras flotaban en el aire, un crudo recordatorio del prejuicio que aún persistía en Willow Creek. Jonathan sintió una oleada de ira. Resolver el endurecimiento no dejaré que la estrechez de miras dicta mi vida o mi trabajo. Walter, Evelyn y yo estamos haciendo lo que creemos que es cierto. Walter asintió. Respeto en sus ojos. Conozco a Jonathan. Simplemente ten cuidado. La gente puede hacer tonterías cuando tienen miedo al cambio. Jonathan aprecié la advertencia sabiendo que venía. Desde un lugar de preocupación genuina. Gracias. Walter, tendremos cuidado. Mientras tanto, Evelyn se sentó en la mesa de su cocina, con sus pensamientos un torbellino de emociones del día anterior. Encuentro con las mujeres del pueblo. Tuvo la dejó, sintiéndose enojada y determinada, que sabía que el cambio nunca fue fácil, pero la resistencia que enfrentaron estaba más arraigada que. Ella se imaginó mientras bebía su mañana. Café. El teléfono de Evelyn vibró El mensaje era de Claire Bennett, amigo y compañero profesor en la escuela. ¿Podemos reunirnos para almorzar? Necesitamos hablar. Mensaje leído. Evelyn respondió con un rápido, por supuesto, y me dispuse a prepararme para el día. Que Claire era una de las pocas personas en Willow Creek que siempre había apoyado a Evelyn, y Jonathan su apertura de mente, un soplo de aire fresco en una ciudad a menudo sofocado por la tradición. Más tarde, como Evelyn llegó al café y vio a Claire sentada en una mesa de la esquina. Su expresión, la pensativa Claire, le hizo un gesto con la mano, y Evelyn se unió a ella, agradecido por la oportunidad de confiar en alguien que entendiera. A Evelyn, gracias por venir, Claire dijo, ofreciendo una cálida sonrisa. Por supuesto, Claire, ¿qué pasa? Tu mente, preguntó Evelyn, sintiendo una urgencia en el comportamiento de su amiga. Claire dudó y sus ojos escanearon la habitación,
para asegurarme de que no fueron escuchados. He estado escuchando rumores sobre Jonathan y el caso en el que está trabajando. Algunas personas son diciendo que harán lo que sea necesario para detenerlo. El corazón de Evelyn dio un vuelco. Las implicaciones de las palabras de Claire enviando un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Crees? ¿Hablan en serio? Claire asintió, expresión grave. Lo hago. Solo quería. Les advierto a ambos que tengan cuidado con esta ciudad. Puede ser implacable. Evelyn absorbió el advirtiendo su mente corriendo con posibilidades que sabía que era Jonathan. Firme en sus convicciones, pero él. Pensé en él enfrentando amenazas de aquellos quienes oponen su amor en su trabajo. Fue una realidad que esperaba evitar. Gracias, Claire, Evelyn dijo, alcanzando el otro lado del mesa para apretar la mano de su amiga. Vamos, ten cuidado. Terminaron su almuerzo. La conversación se vuelve más ligera a temas, pero la mente de Evelyn permaneció preocupada. Resolvió hablar con Jonathan esa noche, para asegurarse de que ambos comprendieron el riesgo que enfrentaban y la necesidad de vigilancia, mientras el sol se hundía debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Jonathan y Evelyn conoció en las afueras de la ciudad a su lugar favorito con vista al río. El agua brillaba en la luz mortecina, escena tranquila que contrasta con la agitación dentro de sus corazones. Jonathan envolvió un brazo alrededor de Evelyn, acercándola. ¿Cómo fue tu día? Evelyn dudó, entonces contó su conversación con Claire. Su voz firme, a pesar de la agitación que sentía. Sentí que Claire me advirtió sobre algunas de las amenazas que circulan por la ciudad. Necesitamos tener cuidado. Jonathan escuchó, su expresión seria pero resuelta. Sé que Evelyn, Walter dijo lo mismo, pero nosotros no podemos dejar que el miedo controle nuestras vidas. Defender lo que creemos. Evelyn asintió con admiración y amor, hinchándose dentro de ella. Lo sé, pero nosotros también necesitamos protegernos a nosotros mismos y a los demás. Se sentaron en silencio por un momento viendo cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, cada uno un faro de esperanza. En la oscuridad, Jonathan tomó el de Evelyn. Manu su agarre firme y tranquilizador. No importa lo que pase, lo enfrentaremos. Juntos, dijo con la voz llena de determinación. Evelyn sonrió, su corazón llena de gratitud por el hombre a su lado. Juntos, ella hizo eco de su determinación compartida, un testimonio de la fuerza de su amor mientras se sentaban bajo las estrellas. Jonathan y Evelyn sabían que el camino, el futuro, estaría plagado de desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos de frente, unidos en su lucha por el amor y la justicia, y un futuro donde pudieran vivir sin miedo. En los días siguientes, los susurros en Willow Creek se hicieron más fuertes. Sus ecos llegan a todos los rincones de la ciudad. Todavía Jonathan y Evelyn mantuvieron firmes sus corazones, unidos en la promesa de mantenerse firme frente a marea de prejuicios y luchar por un mundo donde el amor podría florecer libre de las cadenas del miedo y tradición. El ambiente en Willow Creek cambió con la llegada de octubre. El aire era fresco y teñido de tierra, aroma de hojas caídas mientras que calabazas, pórticos adornados y susurros del próximo festival de la cosecha se extenderá por el pueblo como reguero de pólvora. Era una época de celebración aún debajo de la alegría. Fachada la tensión que rodea a Jonathan y la relación de Evelyn hervía a fuego lento como una olla lista para hervir. Jonathan estaba sentado en su oficina, rebosante de documentos para la próxima sesión judicial, el caso que inicialmente había sido una simple tierra. La disputa se había vuelto emblemática de la lucha de la ciudad entre tradición y progreso. Mientras leía el testimonio, declaraciones, Jonathan sintió el peso de responsabilidad presionándolo. El caso ya no se trataba solo de conseguirlo. Se trataba de justicia en la comunidad. Futuro, su teléfono vibró interrumpiendo su. Pensé que era un mensaje de Evelyn.
dirigiéndose al deseo de la reunión de la junta escolar. «Tengo suerte». Jonathan sonrió, escribiendo una respuesta rápida. «Lo harás genial, siempre orgullosa de ti». Evelyn estaba lista para presentar una propuesta a la junta escolar, que aboga por un currículum más inclusivo, que celebró la diversidad y alentó apertura. Demente fue un paso audaz que había despertado apoyo y oposición dentro de la comunidad en todo pueblo. Evelyn llegó a la junta escolar, encontrando su corazón palpitando con una mezcla de nervios y determinación. Tomó un profundo aliento recordándose a sí misma la importancia de su causa dentro de él. Los miembros de la junta directiva se sentaron en la sala de reuniones. A encierre en un círculo sus expresiones que van desde escéptica hasta comprensiva cuando comenzó su presentación. Evelyn habló con pasión y con convicción, describió los beneficios de un plan de estudios que abarcara diversos perspectivas y fomentó una cultura de aceptación y comprensión. Como educadores es nuestra responsabilidad preparar a nuestros estudiantes para el mundo más allá de Willow Creek. Evelyn concluyó: gay estable, un mundo que es diverso e interconectados. Ampliando nuestra currículum, podemos equiparlos con el conocimiento y empatía que necesitan para éxito. La habitación quedó en silencio mientras palabras flotaban en el aire. Evelyn observó el miembros de la junta, midiendo sus reacciones y esperó su respuesta. Presidente de la junta directiva, señor. Ellis absuelto su garganta, su expresión pensativa. Gracias, señorita Carter. Su propuesta es ciertamente estimulante. Tomaremos, póngalo, bajo aviso, y le informaremos decisión. Evelyn asintió con gratitud y anticipación, girando dentro de ella. Ella sabía que tomaría tiempo cambiar el mentes de aquellos que se resisten a sus ideas, pero ella estaba preparada para el desafío, mientras el día llegaba a su fin. Jonathan y Evelyn se reunió en su lugar habitual junto al río. La luz dorada del escenario. El sol proyecta largas sombras sobre el agua. Compartieron los acontecimientos del día. Sus palabras mezcladas con el suave murmullo del río. Tenías razón, Jonathan, Evelyn dijo apoyándose contra él. El tablero parecía receptivo, pero va. Hace un largo camino que Jonathan rodeó con un brazo. Ella dibujando su cambio cercano. No suceden de la noche a la mañana, pero cada paso adelante es un progreso. Evelyn asintió agradecida por su apoyo inquebrantable. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo van las cosas con el caso Jonathan? Suspiró con expresión contemplativa. Es avanzando, pero lentamente. La oposición es fuerte, pero creo que lo estamos logrando. La clave es lograr que la ciudad ver que esto no se trata solo de la tierra, sino sobre justicia e igualdad. Se sentaron en cómodo silencio, observando como él. Las estrellas comenzaron a brillar en la oscuridad. Sky, a pesar de los desafíos que enfrentaron Jonathan y Evelyn, sintieron una sensación de la paz en la presencia del otro. Es un refugio de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. La tranquilidad de la tarde se hizo añicos por la repentina llegada del sheriff Walter Davis. Su aparición fue inesperada. En la urgencia en su paso hizo que Jonathan y Evelyn, nerviosa por la noche con Jonathan, Evelyn. Walter saludó su expresión. Noche grave. El sheriff. Jonathan respondió la preocupación, entrelazando su voz. Lo es todo. Muy bien. Walter dudó en elegir sus palabras con cuidado. Necesito hablar contigo sobre algo importante que hay. Ha habido algunos incidentes vandálicos en la ciudad y amenazas que están conectadas a tu caso. Y lamentablemente, tu relación. Barco Jonathan sintió un escalofrío recorrer la gravedad de las palabras de Walter, posando pesadamente sobre sus hombros. Lo que tipo de incidentes. Graffiti en el propiedades de agricultores. Cartas amenazantes. Se está yendo de las manos. Walter explicó su tono serio. Solo quería. Ambos deben ser conscientes y tomar precauciones. El corazón de Evelyn se hundió por el miedo y ira arremolinándose. Dentro de ella, esto tiene que parar.
No podemos dejar que nos intimiden. Jonathan asintió con la cabeza y su resolución se endureció. Tendremos cuidado. Walter, gracias por la advertencia. Cuando Walter se fue, Jonathan y Evelyn se pusieron juntas, con las manos unidos, entrelazados en su determinación para enfrentar los desafíos adelante. Sabían que las amenazas eran asignado, que su pelea estaba haciendo olas, que sus esfuerzos por lograr el cambio no fue en vano. En su casa discutieron sus próximos pasos, sus voces bajas pero llenas de resolución. Tenemos que mantenernos firmes. Evelyn, así es. Más grande que nosotros, Jonathan dijo sus ojos, reflejando la determinación en su corazón. Evelyn asintió con la mirada inquebrantable. Lo enfrentaremos juntos, Jonathan. Hemos llegado hasta aquí y no retrocederemos ahora. Pasaron la noche elaborando un plan, describiendo formas de aumentar su seguridad y reunir apoyo dentro de la comunidad. Su compromiso compartido con su causa impulsó su resolución, testimonio de su creencia en el poder de amor y justicia. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Evelyn centrado en conseguir apoyo para ella, propuesta dirigida a los padres y miembros de la comunidad que compartieron su visión. Mientras tanto, por un futuro más inclusivo, Jonathan redobló sus esfuerzos en la sala del tribunal. Su determinación de ganar el caso inquebrantable a pesar del montaje y amenazas. Sus vidas eran un delicado equilibrio de trabajo y vigilancia, cada día trayendo nuevos desafíos y oportunidades. Aún a través de todo, Jonathan y Evelyn siguen unidos. Amar un faro de esperanza frente a la adversidad como fiesta de la cosecha. Se acercó a la ciudad llena de anticipación. El festival era una tradición consagrada, una celebración de comunidad y unión. Jonathan y Evelyn lo vio como una oportunidad para Puente de Divide, para mostrar Willow Creek que el amor y la aceptación puedan triunfar sobre el miedo y el prejuicio. En el día de la fiesta, se celebró en la plaza del pueblo, transformado en un vibrante centro de puestos de actividades. Se alineaban en las calles, ofreciendo de todo, desde tartas caseras a productos hechos a mano. El aire se llenó con risas y música. Un temporal alivio de las tensiones que habían se apoderó de la ciudad. Jonathan y Evelyn caminó de la mano entre la multitud. Su presencia es un símbolo de su compromiso inquebrantable entre sí y su causa. Saludaron. Las estrellas Jonathan y Evelyn se sintieron renovados, sentimiento de esperanza. El camino que habían elegido estuvo plagado de desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos de frente, confiado en el conocimiento de que el amor era una fuerza más poderosa que el miedo. En el días que siguieron a los acontecimientos el festival supuso un punto de inflexión para conversaciones de Willow Creek. Sobre la aceptación y el cambio comenzaron a surgir. Los susurros de descontento poco a poco van dando camino a la posibilidad de comprender y crecimiento. Jonathan y Evelyn sabían que su viaje estaba lejos de. Las estrellas Jonathan y Evelyn se sintieron renovados. Sensación de esperanza. El camino que habían elegido estuvo plagado de desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos de frente, confiado en el conocimiento de que el amor era una fuerza más poderosa que el miedo. En el días que siguieron a los acontecimientos el festival supuso un punto de inflexión para conversaciones de Willow Creek sobre la aceptación y el cambio. Comenzaron a surgir los susurros de descontento. Poco a poco van dando camino a la posibilidad de comprender y crecimiento. Jonathan y Evelyn sabían que su viaje estaba lejos de no hay, teniendo viene. I get waiting for you. Terminar, pero afrontar el futuro con renovada determinación, lista para construir un mundo donde el amor y la justicia prevalecerían. El calor de la fiesta de la vendimia había dejado una sensación persistente de esperanza. En Willow Creek,
Pero a medida que pasaban las semanas, la calma fue reemplazada por una tensión creciente. Los primeros susurros de descontento habían evolucionado hasta convertirse en una corriente subterránea de hostilidad que amenaza con poner patas arriba la frágil paz que Jonathan y Evelyn habían tenido luchó por mantener. Jonathan sentado en su escritorio, rodeado de pilas de documentos legales. Su atención se centró en el caso que se había convertido en la comidilla de la ciudad, una que ahora tenía implicaciones más allá del sala del tribunal. El juicio estaba llegando a su fin. Clímax y Jonathan supieron el desenlace tendría consecuencias de gran alcance para Willow Creek. Mientras revisaba la final piezas de evidencia del teléfono de Jonathan, zumbado con una llamada del sheriff Walter, la voz de Davis, el sheriff suele ser tranquila, y recogido estaba teñido de urgencia. «Jonathan, tenemos que hablar», Walter dijo su tono que no deja lugar a demoras. El corazón de Jonathan. El teléfono sonó con un mensaje de Jonathan reuniéndose con Walter. «¿Puedes?» Cuando Evelyn sintió que se le hacía un nudo estómago, pero rápidamente se compuso. Ella confiaba en Jonathan y sabía que necesitamos enfrentar esto juntos, después hacer arreglos para que otro maestra cubra su clase. Se dirigió a la estación, mente un torbellino de emociones. Cuando ella llegó, Jonathan ya estaba ahí, profundo en conversación con Walter. En la oficina del sheriff era un centro de actividad, diputados moviendo con propósito. Su expresión seria, Jonathan Evelyn saludó uniéndose a él y se volvió hacia Walter. Su expresión concentrada se. El teléfono sonó con un mensaje de Jonathan reuniéndose con Walter. ¿Puedes? Cuando Evelyn sintió que se le hacía un nudo estómago, pero rápidamente se compuso. Ella confiaba en Jonathan y sabía que necesitamos enfrentar esto juntos. Después hacer arreglos para que otro maestro cubra su clase, se dirigió a la estación, mente un torbellino de emociones. Cuando ella llegó, Jonathan ya estaba ahí profundo en conversación con Walter. En la oficina del sheriff era un centro de actividad, diputados moviendo con propósito, su expresión seria. Jonathan, Evelyn saludó uniéndose a él y se volvió hacia Walter. Su expresión concentrada se. Con todas citas de Muntó pasado, uniónse con Walter. Prefería lo que sucedió. Walter les hizo un gesto para que se sentaran. Hemos recibido una serie de anónimos amenazas, cartas, llamadas telefónicas, incluso mensajes en las redes sociales. Son dirigidos tanto a usted como a los agricultores. Involucrada en el caso, Evelyn sintió un escalofrío. Corre por su columna vertebral y su resolución se endurece ante el peligro que quieren. Walter suspiró con la mirada fija. Te quieren que abandones el caso y pongas fin a tu. La ira de Jonathan encendió su relación. Voz firme. Eso no va a pasar. Walter, no nos dejaremos intimidar. Walter asentí, con respeto evidente en sus ojos. No pensé que lo harías, pero necesitas hacerlo. Ten cuidado. Estamos haciendo todo lo que podemos para descubrir quién está detrás de esto. Pero en él, mientras tanto, es importante mantenerse alerta. Evelyn intercambió una mirada con Jonathan. Su corazón estaba lleno de preocupación. Pero también con determinación. Habían llegado demasiado lejos, dar marcha atrás ahora, y se resolvieron para llevar esto a cabo sin importar el costo. Al salir de la estación, Jonathan y Evelyn caminó en silencio sus pensamientos, enredado con preocupación y resolver el problema. El aire otoñal fue un recordatorio del cambio. Buscaron aún la amenaza que se cierne sobre ellos. Fueron un duro recordatorio de los desafíos que enfrentaron. Jonathan Evelyn comenzó a romper el silencio que necesitamos. Habla con los agricultores que merecen saber. ¿Qué está pasando? Jonathan asintió con la cabeza. Expresión seria. Tienes razón. Vamos a reunirnos con ellos esta noche. Tenemos que hacer. Asegúrese de que comprendan los riesgos y estén preparados.
Esa noche se reunieron en el centro comunitario con los agricultores y sus familias. La sala se llenó con una mezcla de miedo y desafío, realidad de las amenazas palpables en él. Aire tenso. Jonathan se paró ante ellos, su voz firme y tranquilizadora. Sabemos todos sois conscientes de la situación, y es importante que lo enfrentemos juntos. Esto es más que solo tierra, es sobre defender lo que es correcto, pero tenemos que ser cautelosos y estar atentos uno al otro. Uno de los agricultores, un mayor, un hombre llamado Frank, habló en voz alta. Decididos hemos llegado hasta aquí, Jonathan. No vamos a dar marcha atrás, ahora que hemos enfrentado tiempos difíciles antes, y enfrentaremos esto. Evelyn también sintió una oleada de admiración por la fortaleza y resiliencia en él. Habitación. Ella habló con su voz, llena de convicción. Gracias, Frank. Tu coraje es inspirador. Juntos podemos superar. Así terminó la reunión con un renovado sentido de unidad, compartido, determinación. Un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Todavía, mientras Jonathan y Evelyn llevó a casa la realidad de la situación, pesó mucho en sus mentes. La noche estaba lleno de sombras cuando regresaron a su casa. La quietud silenciosa, un marcado contraste con la agitación del día. En el interior, se acomodaron en la comodidad de su hogar, buscando consuelo en cada una presencia. Ajena, Evelyn se apoyó en Jonathan con la cabeza apoyada en la suya. Hombro, estamos haciendo lo correcto. Jonathan. Jonathan rodeó con su brazo ella, su voz suave pero firme. Estamos. Evelyn, esto se trata de algo más que de nosotros. Se trata del futuro de esta ciudad y qué tipo de lugar queremos que sea. Evelyn asintió sacando fuerzas de sus palabras. Sé que es solo que a veces se siente como si estuviéramos luchando contra el mundo. Jonathan besó la parte superior de ella. Dirige su amor por ella inquebrantable. Afrontarlo juntos. Evelyn, pase lo que pase, se mantendrán firmes. Su resolución fue un fuego silencioso ardiendo constantemente en la cara de adversidad, todavía mientras se sentaban juntos. No podían ignorar el miedo que permaneció en los bordes de sus corazones, un recordatorio del peligro que acechaba los días siguientes. Continuaron las amenazas a escalar, arrojando una sombra sobre la ciudad. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Cada nuevo incidente, un recordatorio de lo que está en juego. Pero en medio del miedo, hubo destellos de hope. Jonathan y Evelyn encontró aliados inesperados en los lugares más inverosímiles del mundo. La gente de las ciudades que, a pesar del escepticismo inicial, comenzó a reunirse. Que tras de ellos, su coraje y la determinación inspiró a otros a cuestionar sus propias creencias, provocando conversaciones que durante mucho tiempo se habían evitado. El punto de inflexión llegó cuando un grupo de dueños de negocios locales, liderados por la carismática e influyente Martha Lewis, expresaron públicamente su apoyo a Jonathan y Evelyn. Martha, desde hace mucho residente y figura respetada en Willow Creek, había visto de primera mano los daños causados por prejuicio y fue determinado para ayudar a salvar la brecha de una manera sincera. Discurso en una reunión en el ayuntamiento, Martha pidió unidad y aceptación, palabras que resuenan en muchos de los que habían. Permanecimos en silencio, no podemos dejar que el miedo dicta nuestras acciones, la declaró, voz que suena con convicción. Es hora para que Willow Creek acepte el cambio y permanecer unidos por lo que es correcto para ella. Apoyo marcó un cambio significativo en la actitud del pueblo. Y Jonathan y Evelyn sintió una renovada sensación de esperanza cuando se prepararon para las etapas finales de el juicio en la mañana del juicio. Conclusión: el tribunal estaba lleno con una tensa anticipación. El resultado del caso está preparado para dar forma al futuro de Willow Creek. Cuando Jonathan tomó su lugar en la sala del tribunal, sintió el peso de la mirada del pueblo sobre él. Pero él estaba sin inmutarse. Su argumento final fue un poderoso llamamiento a la justicia y la igualdad. Sus palabras resonaron en la habitación silenciosa.
Este caso no se trata solo de la tierra. Jonathan dijo con voz clara y vacilante, se trata de justicia, sobre defendiendo a aquellos que no pueden soportar valerse por sí mismos. Se trata de construir un futuro donde todos sean tratados con dignidad y respeto. El jurado deliberó su decisión, lleva consigo las esperanzas y temores de la comunidad. Cuando regresaron a la sala del tribunal, la tensión era palpable, el aire cargado de expectación cuando se anunció el veredicto a favor de los agricultores. Una ola de alivio y el triunfo recorrió la habitación. El corazón de Jonathan se llenó de gratitud y el orgullo de saber que habían logrado algo significativo fuera del Palacio de Justicia. La gente del pueblo se reunió. Sus vítores y aplausos son un testimonio del cambio que se había arraigado en Willow Creek. Jonathan y Evelyn estaban juntos de la mano su victoria, un faro de esperanza en un mundo dividido con demasiada frecuencia por miedo. Mientras se abrazaban, Evelyn susurró: «Lo logramos, Jonathan». Jonathan sonrió, ojos brillando con amor y determinación. «Lo hicimos juntas, Evelyn, y esta es solo el comienzo de los días que siguió». La atmósfera en Willow Creek transformó conversaciones que alguna vez tuvieron sido evitado. Ahora se llevó a cabo abiertamente, y la comunidad comenzó a abrazar la posibilidad de cambio. Jonathan y la victoria de Evelyn en la sala del tribunal fue más que un simple triunfo legal, fue un punto de inflexión. En el viaje de la ciudad hacia la aceptación y la comprensión, su amor se había convertido en un símbolo de esperanza, testimonio del poder de estar de pie, juntos ante la adversidad, y como el pueblo avanzó, Jonathan y Evelyn sabía que habían marcado la diferencia, no solo para ellos, sino para las generaciones venideras. Se mantuvieron unidos para enfrentar cualquier desafío que se presente adelante, confiados en el conocimiento de que el amor realmente podría conquistar todos los. La victoria en el juzgado había reverberó a través de Willow Creek como unas ondas en un estanque que despiertan esperanza y aprensión. La ciudad estaba en la cúspide de cambiar. La batalla legal ganada, pero el real trabajo de sanación y transformación había apenas comenzó. Jonathan y Evelyn se pusieron de pie uno al lado del otro, viendo cómo el tribunal vaciaron sus rostros, iluminados por el suave resplandor del sol poniente. El peso de su victoria fue a la vez eufórico. Es aterrador y desalentador darse cuenta de que su lucha por la justicia estaba lejos de. Mientras caminaban hacia su auto, Evelyn notó un grupo de caras familiares acercarse a los seguidores que se habían mantenido al margen. Ellos a través de las pruebas, entre ellos fue Martha Lewis, su presencia imponente y tranquilizador. Jonathan. Evelyn, Martha llamó. Su voz se escuchó a través del estacionamiento. Quería felicitarte. Tanto esta victoria es un testimonio de su coraje y perseverancia. Evelyn sonrió, su corazón calentado por las palabras de Martha. Gracias, Martha. No lo hubiésemos podido hacer sin el apoyo de la comunidad. Los ojos de Martha brillaron con determinación. Y ahora tenemos una oportunidad de aprovechar este impulso que necesito mantenerla. Conversación, asegurar que esta victoria conduzca a cambio duradero. Jonathan asintió con la cabeza. Expresión pensativa. Tienes razón, hemos progresado, pero aún queda mucho. El trabajo a realizar los siguientes días fue un torbellino de actividad. Mientras Jonathan y Evelyn trabajó para sacar provecho de su victoria, se reunieron con líderes comunitarios, foros organizados para el diálogo abierto, y se acercó a las organizaciones locales dedicadas a promover la diversidad e inclusión. Su objetivo era claro: fomentar una mayor aceptación y comprensión. Ambiente en Willow Creek. Una tarde, organizaron una reunión municipal en el centro comunitario, que invita a los residentes a compartir sus pensamientos e ideas sobre cómo avanza. La habitación se
llenó de una mezcla de curiosidad y aprensión reflejo del complejo de la ciudad. Emociones, Jonathan se paró al frente de la votación, su voz firme mientras se dirigió a la multitud. Gracias a todos por viniendo, comenzó nuestra reciente victoria legal. Fue un paso adelante crucial. Pero es solo el comienzo. Tenemos que unirnos como comunidad para abordar los problemas subyacentes, problemas que han causado división. Y temo que la audiencia escuchó atentamente mientras Jonathan y Evelyn hablaron sobre su visión de una sociedad más inclusiva y ciudad solidaria. Delinearon planes para programas educativos, eventos comunitarios y un diálogo. Continuó para cerrar la brecha entre diferentes perspectivas, como la reunión progresó. La conversación se volvió más animado con los residentes expresar sus opiniones e ideas. Algunos dudaban, su escepticismo era evidente, mientras que otros estaban ansiosos por abrazar la oportunidad de cambio. Marta Louise, sentada cerca del frente, levantó su mano para hablar. Creo que tenemos una única oportunidad de marcar la diferencia que necesitamos para crear espacios donde las personas puedan compartir sus experiencias y aprender de uno a otro, fomentando la comprensión. Podemos construir una unión más fuerte. Comunidad, sus palabras resonaron en muchos en la sala y la discusión se hizo más esperanzados. Jonathan y Evelyn sintieron sentido renovado de propósito. Su resolución, fortalecido por el apoyo y participación de la gente de sus ciudades vecinas. Como la reunión llegó a su fin, Jonathan y varios se acercaron a Evelyn. Miembros de la comunidad deseosos de participar. Entre ellos estaba Claire Bennett, que había sido un aliado firme a lo largo de su viaje. Estoy entusiasmado con los cambios. ¿Estamos planeando? Claire dijo, ella entusiasmo evidente. ¿Cómo puedo ayudar? Jonathan sonrió, agradecido por la ayuda de Claire. Apoyo continuo, que estamos buscando voluntarios para ayudar. Organizar eventos y programas de extensión. Cualquier ayuda que pueda ofrecer sería invaluable. Claire asintió. Determinación inquebrantable. Cuenta conmigo en yo. Quiero hacer todo lo que pueda para ayudar a hacer Willow Creek un lugar mejor a medida que pasan las semanas. Pasado el pueblo, empezamos a ver tangibles cambios en los programas educativos implementados en las escuelas, promoviendo debates sobre la diversidad y eventos comunitarios de inclusión, traídos personas juntas, fomentando conexiones y comprender a Jonathan y Evelyn. Continuó trabajando incansablemente sus días, lleno de sesiones de planificación, de reuniones y apariciones públicas a pesar de exigencias de su trabajo. Permanecieron comprometidos con su causa, su amor por entre sí y su visión compartida, fuente de fortaleza. Una tarde, mientras tomó un raro descanso de su ajetreado horario, en el que visitaron a su favorito lugar, junto al río, un lugar que tenía conviértete en un santuario en medio del caos. Sentados juntos en un banco, observaron el agua fluye suavemente por el Serene, estableciendo un marcado contraste con el torbellino de sus experiencias recientes. No puedo creer lo lejos que hemos llegado, Evelyn, dijo su voz llena de asombro. Se siente como si hubiera pasado toda una vida. Cuando por primera vez comenzó este viaje, Jonathan asintió con la cabeza. Mirada pensativa, se siente como un mundo diferente ahora. Pero todavía hay mucho por hacer. Tenemos que seguir presionando. Adelante para garantizar que los cambios que hemos comenzado aguantará. Evelyn se inclinó contra él, su corazón lleno de gratitud. Estoy muy orgulloso de nosotros, Jonathan, al que nos enfrentamos. Muchos retos, pero hemos salido adelante más fuertes y hemos inspirado a otros a únete a nosotros en esta lucha. Jonathan besó en la parte superior de su cabeza. Su amor era evidente en su toque. No podríamos haberlo hecho el uno sin el otro. Y no podríamos haberlo hecho, no hizo sin el apoyo de la comunidad. Hemos demostrado que el cambio es posible cuando nos unimos. Como el invierno se acercaba al pueblo de Willow, Creek continuó evolucionando. Lo que alguna vez fue cuestiones divisivas que habían ensombrecido sobre la comunidad, fueron gradualmente abordados, y el espíritu de unidad y la aceptación fue arraigando.
Jonathan y los esfuerzos de Evelyn habían provocado un movimiento, uno que trascendió los límites de su pequeña ciudad y llegó hasta el panorama más amplio de cambio. Allí Historia se había convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia que inspira a otros a desafiar el status quo y trabajar hacia una situación más mundo inclusivo. Una noche, mientras asistió a una celebración local marcando el avance de sus iniciativas, Jonathan y Evelyn miró hacia la multitud. Sus corazones se hinchan de orgullo. La atmósfera era vibrante, el aire se llenó. Con risas y celebración, Martha Lewis se acercó a ellos, con expresión una de admiración genuina, de la que estoy muy orgulloso. Lo que hemos logrado. Martha dijo, esto la ciudad ha recorrido un largo camino, y es gracias a la dedicación de personas como tú. Evelyn sonrió y sus ojos brillaban. Gracias. Martha, ha sido un viaje, pero ver los cambios positivos hacen que todo valga la pena. Jonathan tomó la mano de Evelyn y su mirada, llenos de amor y determinación, hemos marcado la diferencia, pero aún hay más trabajo por hacer. Seguiremos luchando por lo que es correcto. No importa dónde esté, el viaje nos lleva como la noche. Drew, a Jonathan y Evelyn estaban muy cerca, juntos sus corazones llenos de esperanza por el futuro. Los desafíos que habían enfrentado había forjado un vínculo entre ellos que era inquebrantable y su amor se había convertido en un faro de luz en un mundo, a menudo ensombrecido por la oscuridad, en la tranquilidad de la noche. Mientras caminaban de la mano y por las calles cubiertas de nieve de Willow Creek, Jonathan y Evelyn sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero afrontaron el futuro con firmeza, confianza, listos para continuar su lucha por la justicia y la igualdad y por construir un mundo donde el amor y la comprensión serían prevalecer.